¿Qué tal, amigos? Vamos a platicar en estos momentos con Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, este capo narcotraficante tan querido y tan odiado por mucha gente. ¿Cómo estás? Bienvenido a Tabasco. Hombre, muy bien, aquí pues agradecido con la hospitalidad de la gente y con la intención de dejar un mensaje de paz a toda la gente de aquí, con la intención de compartir mis experiencias de vida al lado de mi padre y dejar todas estas enseñanzas para los jóvenes y para la sociedad en general. Fíjate que te vi llegar hace un ratito en una forma ya muy libre, muy reconocido, tu cara por toda la ciudad porque vas a dar una conferencia aquí en Tabasco. Y después de leer el libro y de ver esa necesidad en tu vida, por tus circunstancias, de permanecer escondido y que nadie te viera, una vida muy llena de contrastes. ¿Cómo has vivido estos dobles momentos y dos escenarios tan extremos en ese sentido? Bueno, fue un proceso difícil pasar de ser una buena persona para guardar muchos secretos y ahora para revelar muchos de ellos, ¿no? Entonces, claramente tiene que ver con las decisiones, las elecciones de vida. Esto no significa que yo esté traicionando la memoria de mi padre, sino que estoy al contrario, haciendo un ejercicio de recordar todo lo que sucedió para que como sociedad podamos aprender a evitar repetir estas historias. Es difícil, tú no cometiste todo eso que sucedió con tu papá, pero has asumido como una responsabilidad moral con las víctimas, con los ciudadanos, con Colombia, con tu país. ¿Cómo manejas esto? ¿Qué tan difícil es? Pues creo que nos tenemos que hacer cargo, tenemos que hacernos responsables, aunque a veces no corresponda o parezca que no corresponda, creo que como sociedad tenemos la obligación de hacernos cargo de todo lo que ha sucedido, de comprometernos con eso, y creo que a través del perdón, de la reconciliación que he venido buscando con todas las víctimas de mi padre y con la sociedad en general, pues hemos encontrado un clima favorable para que esa reconciliación, ese perdón sean verdaderos, sean genuinos y puedan además perdurar en el tiempo. Tu vida fue acompañada de muchos miedos, de muchas alegrías, muchas excentricidades, como las llamas tú, pero mucho miedo. ¿Cuándo se te quitó el miedo en la vida? Pues yo no sé si se me haya quitado o no, simplemente no me dejo paralizar y camino a su lado más tranquilo, aceptando que la vida es como es y que vamos dejando un mensaje de paz, no para señalar a nadie, ni para acusar a personas o instituciones, simplemente para que generemos conciencia de estas historias y, como te decía, pues evitar que caigamos en el círculo vicioso de repetirlas. ¿Cómo ves a nuestros países? Porque si bien lo que tú viviste fue en Colombia, es una réplica en muchos países de nuestro continente, sobre todo pues, de México hacia abajo. ¿Cómo se forma una persona como tu papá? ¿Cómo se forman estos capos tan poderosos en algún momento y en el que tienen incluso a países y ciudades bajo su control, ¿no? ¿Cómo se forman? Bueno, esto lo que tiene una respuesta muy clara y es el contexto prohibicionista, es lo que garantiza la reaparición constante y permanente de personajes como mi padre, capaces de desafiar a las democracias con todo el poder militar y económico y corruptor para hacerlo. Esto no es culpa de ninguna nacionalidad en especial, esto no es culpa ni de mexicano, ni de colombiano, ni de nadie en particular. Creo que la sociedad global es responsable por persistir en estas ideas prohibicionistas que lo único que están garantizando es la prolongación de una guerra fratricida al interior de todos los pueblos de Latinoamérica para que pues, las grandes potencias sigan de fiesta con el producto por el cual aquí se matan nuestros jóvenes. Y no nada más es el producto como la droga, son tantos productos que están en ese sentido. En el libro hablas un poco de esta relación de tu padre con ciertos gobernantes que pues necesariamente para que haya personajes como él tiene que haber en la parte de gobierno gente que lo apoya o que sea cómplice de ella. ¿Tú cómo ves esa parte en nuestros países? Pues es difícil hacer un análisis de hoy, pero no creo que las circunstancias hayan cambiado demasiado. Las reglas de juego siguen siendo exactamente las mismas, de manera tal que si las reglas de juego siguen siendo las desde la época de la prohibición, desde hace unos 80 años aproximadamente, pues claramente que si ese contexto no ha cambiado, mucho menos va a cambiar la realidad, mucho menos van a cambiar esas relaciones de corrupción con esas alianzas con la mafia. Esta parte de cuando tu papá se entrega a la catedral y que él pone sus reglas y de alguna manera se ve como
somete al Estado literalmente. Y lo estamos viendo hoy en día en Colombia. No sé si tú lo ves desde el mismo punto de vista, el tema ahorita, por ejemplo, de las FARC y esa paz que se está buscando. ¿Cómo ves tú este tipo de negociaciones que suceden después de haber ocasionado tantos crímenes y tantas aberraciones, que de repente se llegue a estos acuerdos a nivel gobierno y estas personas? Y ahorita en tu país, pues de alguna manera lo de las FARC podría ser un reflejo a través de la misma situación. Pues mira, yo creo que yo puedo hablarte de la paz que nosotros hicimos en condiciones de total desigualdad con todos los carteles de la droga de Colombia. Y a pesar de haberla hecho en todas las condiciones de desigualdad y de injusticia que te puedas imaginar, yo llego a la conclusión, y no me arrepiento de ello, de que la paz a cualquier precio es barata. Es decir, es más importante la paz que cualquier otra cosa que se esté sacrificando, porque mientras podamos encontrar a través del diálogo, de la reconciliación y del perdón el fin de la violencia, pues por supuesto que a partir de ahí le vamos a poder garantizar lo más preciado que tenemos los seres humanos, ese derecho, ese deber y esa obligación que es la paz. En su momento tú estuviste frente a frente con pues, todos los enemigos de tu padre, incluso has tenido enfrente a personas a lo largo de tu vida pues, que han realizado todo este tipo de delitos. Mi pregunta sería, ¿en algún momento en ellos has visto en su mirada esa necesidad de parar, esa necesidad de paz de la que estás hablando ahorita? Por supuesto que sí, soy testigo de haber conocido a los guerreros más sangrientos, deseosos de encontrar la paz, deseosos de encontrarla a través del perdón y de la reconciliación. El ejercicio que yo he hecho con muchas familias víctimas de mi padre ha sido también recíproco. De esa manera yo también he recibido acercamiento por parte de antiguos y muy poderosos enemigos de mi padre que se han acercado a mí a pedirnos también perdón por los actos de violencia que realizaron contra nosotros, y hemos salido adelante de todas esas circunstancias. Hemos comprendido que como sociedad es hora de sanar y el perdón es una herramienta muy eficaz para ello. O sea, ¿tú crees que eso se podría replicar en diferentes países? Estoy pensando en México ahorita, que estamos en una violencia verdaderamente que ya es, pues que a todos nos tiene cansados, tristes y preocupados. ¿Tú crees que estos capos que están en nuestro país podrían tener esa misma actitud? O sea, ¿crees que se da en todos? Yo creo que la naturaleza del ser humano es ser personas de paz. No creo que hayamos nacido como guerreros diseñados exclusivamente para matar. Creo que todos tenemos el derecho a segundas oportunidades, el derecho a ser escuchados y el derecho a reconciliarnos con nuestros pares, porque las guerras que se están dando son guerras fratricidas, son guerras de colombianos versus colombianos, de mexicanos versus colombianos, es decir que ese es el resultado de la práctica y de la prohibición misma. La idea es esa, que nos mantengan en guerra a todos los latinoamericanos y sometidos por la vía de la prohibición. ¿Qué condiciones tendría que darse en el Estado y en la sociedad para que pudieran sentarse a esas condiciones de paz en un sueño imaginario en este momento, por ejemplo? No, yo creo que hay que empezar a escuchar las voces de grandes líderes que en el pasado combatieron con ferocidad el narcotráfico y que hoy aprendieron una lección muy diferente, que no es por la vía de las armas que se va a lograr controlar esas circunstancias. Esto es un problema de salud pública que está siendo atendido militarmente y los resultados están a la vista. La violencia por supuesto que abunda y se ha mantenido vigente, la corrupción ha seguido en aumento, aparecen nuevas sustancias todos los días, aparecen diferentes clases de crímenes o de criminalidad, y desde ese lugar pues creo que es importante escuchar personas como Bill Clinton, Jimmy Carter, César Gaviria, Mario Vargas Llosa y muchos otros líderes que están opinando muy diferente hoy a como opinaban en el pasado acerca del mismo problema. Si seguimos aplicando la misma fórmula, pues sería de locos pensar que vamos a obtener resultados diferentes. En este camino que tú has emprendido en busca de la paz y de la reconciliación, ¿con qué líderes has tenido reuniones, te has juntado y que tú hayas podido ver que se han ido aterrizando resultados de esas pláticas que has tenido? Pues he tenido, no podría mencionarte pues por respeto a ellos los nombres, pero sí he tenido conversaciones con personas que, como te decía, en el pasado habían defendido ferozmente con sus propias vidas la idea de la prohibición y de que
por la vía de la interdicción pues se podía llegar a tener resultados positivos frente al tema de las drogas, pero es muy difícil luchar contra un problema en el que hay más de 244 millones de consumidores según las propias Naciones Unidas. Entonces, en ese contexto no puedes matar a 244 millones de personas para terminar con un problema, no puedes criminalizar al consumidor y por supuesto que mientras haya esa demanda siempre van a haber personas dispuestas a satisfacerlas, mientras haya un abandono de los estados hacia las personas, mientras no haya educación respecto de las drogas, que no la hay y no la sigue habiendo y es muy barato educar a los chicos de la misma manera que yo creo que cuesta más educarlos en matemáticas que en cuestiones de adicciones, de drogas y de criminalidad para que sepan elegir en el futuro. Si no se realizan esas pequeñas acciones que son muy eficaces y que se pueden intervenir los jóvenes a muy temprana edad, pues es muy difícil que como sociedad después le podamos exigir, ya cuando estén adultos, de que se comporten a la altura de las circunstancias. ¿Cómo se educa a un joven? ¿Cómo se educa a un niño en el tema de las drogas? Como padres yo creo que es el mayor temor que tenemos, que les suceda algo o que puedan terminar en algún tipo de adicción. ¿Cómo los puedes preparar para enfrentar esto? Yo creo que se educan a través del amor y de desterrar el tabú que se puede generar en torno a esos temas, no solamente el tema de las drogas, de la sexualidad también y de muchos otros aspectos que como sociedad seguimos creyendo que es mejor no hablar de esto con nuestros hijos. Mi padre me educó cuando yo tenía 8 años respecto de las drogas y eso fue un paraguas muy importante para mí porque habiendo sido yo uno de los pequeños más expuestos a las drogas en Colombia, pues no las consumí gracias a la educación temprana que él me dio. A través del libro estás tratando de aceptar de alguna manera lo que sucedió con tu papá, pero a la vez que sirva como mensaje para que aquellos que los leen entiendan lo que pasó y que no se repitan los mismos patrones. Pero ahí hablas de nombres, das información. Con gente que de alguna manera en algún momento cuando muere tu padre, pues se tuvo que llegar a acuerdos para que tú pudieras vivir. ¿Te da algún tipo de miedo, preocupación que ellos no estén de acuerdo con lo que tú estás platicando en este libro o ya estás totalmente fuera de todo eso? Pues uno nunca sabe si está totalmente fuera o no. Creo que esperamos 20 años, esperamos a que prescribieran todos los delitos que se cometieron contra nosotros para poderlos contar y que nadie se sintiera verdaderamente amenazado. Entonces creo que había que contar esas experiencias porque desde ese lugar es que aprendemos sobre la base de la realidad. No podemos aprender sobre la base de mentiras ni de historietas. Entonces el libro tiene varios fines. El primero es darle a las víctimas el derecho al acceso a la verdad real. Creo que ese es uno de los principios de reparación. El segundo es que a mi hijo nadie le vaya a echar cuentos sobre lo que hizo o no hizo su abuelo en el futuro y por eso lo escribí también. Y el tercero creo que es dejarle ese mensaje a los jóvenes para que pues se entiendan que esta es una historia digna de ser contada pero no de ser imitada. A lo largo de la lectura, en mi muy particular, sentía que tenías esa necesidad de aceptar, pero como hijo a lo mejor de repente no sé si de justificar o de poner en contexto las cosas para que el mundo conociera esa verdad tuya. ¿Así fue? Pues yo nunca tuve el propósito con el libro de buscar la redención de los pecados de mi padre, al contrario, creo que él queda peor parado de como ya estaba antes, porque este sí es un ejercicio verdadero con la historia y respetuoso de la historia que vivimos los colombianos. No es un ejercicio irrespetuoso e insultante como lo son los de las series de televisión que se han hecho en su nombre y donde se jura que se está contando la verdad cuando los mismos realizadores saben que están faltando a ella explícitamente. En esta parte, ¿tú dejas atrás en tu vida lo que fue ser hijo de Pablo Escobar? ¿Ahorita tú estás llevando otro camino? Me refiero, por ejemplo, en cuestiones de relaciones con tu familia, con la familia de tu padre, que hubo tantas traiciones. ¿Ahí se ha podido sanar algo? ¿Hay algún tipo de perdón? ¿La herencia? ¿En qué va? Bueno, a ellos me toca perdonarlos todos los días porque todos los días me tiran piedras y todos los días me hacen daño, así que me mantienen muy ejercitado en ese tema del perdón. Yo los perdono a diario y ellos me tiran piedras a diario. No han cesado en sus ataques, no han cesado en su violencia contra sus seres queridos, contra su propia sangre. Así que me mantienen muy al día en el ejercicio del perdón. ¿A ti te gustaría dejar ya todo eso atrás y quedarte con la vida de Juan Pablo Escobar, hoy en día arquitecto, padre, esposo,
o si hay una parte tuya que quisiera seguir teniendo a lo que le perteneció a tu padre en algún momento. Yo no creo que yo tenga el deber ni la obligación de continuar con ningún legado ni ninguna historia, pero no podemos tampoco renunciar a nuestro pasado. Creo que en el momento en que renunciamos a nuestro pasado estamos renunciando a la posibilidad de aprender mucho de él. ¿Qué le dices a la gente de Tabasco que te está escuchando el día de hoy, que estamos viviendo situaciones parecidas a las que se han vivido en Colombia y que no vemos hasta cuándo vamos a seguir en esto? ¿Qué les dices? Que hay que tener fe, que hay que tener esperanzas, que hay que criar a nuestros hijos con valores humanos, que hay que rescatarlos, que hay que ser perseverantes en el camino del bien, que cuesta mucho, que hay que también exigirle al Estado que dé oportunidades, que dé educación a los jóvenes para que no tengamos que castigar después a los hombres. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien en tu conferencia y éxito, y ojalá vuelvas aquí por Tabasco. Un placer y muchas gracias por tu atención y tu tiempo también. Vamos a hacer una pausa, volvemos.